Bueno, no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Es un gusto verles, es un gusto poder estar con ustedes. Y me gustaría, por favor, que abras tu Biblia en Mateo capítulo 28. El viernes fue un día literalmente poderoso. Fue una noche, una santa cena que literalmente Dios intervino de una forma sobrenatural. Y deseo y le he pedido algo al Espíritu Santo, que como vaya pasando la prédica, que esta mañana tú tengas una experiencia de la resurrección. La necesitamos. Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Todos, 1, 2, 3. Ve imaginando el escenario. Un ángel, algo sobrenatural provoca un terremoto y después se sienta sobre la piedra. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Versículo 4. Versículo 5, mucha atención. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Repite conmigo: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Quiero que lo digas con más fuerza. 1, 2, 3. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Escúchame bien, Jesús resucitó. Y si Él resucitó, tú tienes vida. Y si Él resucitó, tu vida puede cambiar. Y si Él resucitó, lo muerto en ti tiene que resucitar también. El tema de esta mañana es la experiencia de la resurrección. Podemos ver este suceso de dos formas: como un evento que sucedió hace más de 2000 años, o como una experiencia que sigue vigente en nuestros días. Tú vas a decidir esta mañana cómo vivirás esta reunión. Hoy la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo celebramos la resurrección de Jesús. La mayoría está tomando como base de su prédica estas citas. Pero hay un detalle y la pregunta es la siguiente: ¿Jesús ha resucitado en tu vida? Dominamos mucho esta historia de la Biblia. La contamos, pero la pregunta es: ¿has experimentado la resurrección de Jesús? Esta mañana necesitamos comprender, necesitamos entender que si Él resucitó, yo tengo vida. Y diría el himnólogo: porque vive Él, yo puedo estar seguro que voy a vivir mañana. Porque vive Él, puedo caminar seguro. Y el mismo himnólogo dice: ya no hay temor.
La experiencia de la resurrección tiene que llevarnos a dos propósitos. Y el objetivo y el propósito de esta enseñanza, escucha bien, primero, que podamos comprender que los efectos de la resurrección siguen vigentes. No solamente fue para los discípulos, es para ti, para tus hijos, para tu esposo, tu esposa, para tu familia. Y el segundo propósito es que puedas experimentar, que puedas, escucha bien, practicar, disfrutar el impacto de la resurrección, la experiencia de la resurrección. Hablar de la resurrección es hablar de un suceso, no solo es hablar de un suceso histórico, es hablar de un momento, mucha atención, que transforma vidas para la eternidad. Por favor, ponme el coro del canto de Mi esperanza está en ti, solamente el coro. ¿Listos? El coro, por favor. De ahí comienza el coro. Checa bien. Tiene, de verdad, cantaste algo y si no lo entendiste, nada más cantaste por cantar. Oh, aleluya, sea al que me liberó. Oh, aleluya, y escucha, esto está poderoso. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. ¿Puedes imaginarte eso? No solamente fue a la cruz, no solamente murió por amor, resucitó, y cuando resucitó te arrebató del pecado, te arrebató, escúchame bien, de la muerte. Tiene que cambiar esta mañana. Tiene que cambiar nuestra mentalidad de ver la resurrección de Jesús. Si te levantaste temprano y andas en las nubes ahorita, híjoles, estás perdiendo un tiempo valioso que lo hubieses aprovechado para dormir. Quiero pedirte que tengas una expectativa esta mañana. Y quiero ver contigo, escucha bien, 4 resultados que desata la experiencia de la resurrección. El primer resultado, mucha atención, la experiencia de la resurrección quita el temor de tu vida. Después de que los discípulos caminaron 3 años y medio con Jesús, lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar muertos, lo vieron abrir los ojos a los ciegos, ver caminar paralíticos. Cuando Jesús fue crucificado, fue sepultado, los discípulos se llenaron de miedo. Juan capítulo 20, versículo 19 dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Un Pedro que cuando Jesús le dijo: tengo que irme, a donde vayas te sigo. Un Pedro que cuando llega Jesús y lo arrestan, él saca la espada, no para cortar oreja, el objetivo era cortar cabeza. Los discípulos estaban encerrados por miedo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué situaciones están creando miedo en tu vida? ¿Qué situaciones te están preocupando? No es para menos. Tenemos que ver todo el contexto. No es para menos la situación emocional de los discípulos. Les quitaron a su maestro, a su amigo.
Les quitaron a la persona, escúchame bien, que vio algo en ellos que los demás no veían. Les quitaron a la persona que confiaba en ellos. Pero al sentirse solos, empezaron a tener miedo. ¿Cuántas veces te has sentido solo, sola? ¿Cuántas veces el diablo ha querido robar la fe, robar tu paz, y te ha hecho que veas más grande el problema? Y entonces te preguntas, ¿valdrá la pena? El miedo en la vida del cristiano tiene el potencial de paralizar a la persona para cumplir el propósito. Cuando los cristianos, cuando los discípulos se llenaron de miedo, estaban encerrados en un cuarto, dejaron de hablar de un Jesús que hace milagros. El miedo te confronta y te dice: ¿cómo eres capaz de hablar de milagros cuando tú no los estás viviendo? Cuando tú tienes una experiencia de la resurrección, sabes cómo enfrentar el miedo. Cuando tú has visto a ese Jesús resucitado, sabes cómo decirle a ese temor: no más. Esta mañana necesitamos ver a ese Jesús resucitado frente a ti, que disipe el temor, que quite el miedo. ¿Qué es lo que está causando miedo en tu vida? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Por qué te preocupa el mañana? ¿Por qué te preocupa tu trabajo? Quiero que de verdad que estés, voy a ser muy repetitivo con esta frase. Y el ángel les dijo: ha resucitado. Esta palabra tiene que traer paz a tu corazón. Ha resucitado. No te preocupes, Él ha resucitado, y si ha resucitado, tiene el control de tu futuro. Iglesia Ebenezer, si Él ha resucitado, Él tiene control de tu futuro. Hay un futuro glorioso para tu vida. No es malo tener temor. El problema es que el temor te paralice. Cuando los discípulos ven a Jesús resucitado, no les dio miedo volver a enfrentar a los judíos, a los religiosos, a los fariseos. Cuando los discípulos tuvieron el encuentro con Jesús, no les dio miedo hasta morir por su maestro. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Y esta es la mañana perfecta. Dile a la persona que está a tu lado: necesitas la experiencia de la resurrección. Cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, le dice: paz a vosotros. Y esta frase es un saludo de tranquilo, yo tengo el control. No puedes controlar todo, pero Él sí controla todo. Primera cosa, primera experiencia que tienes que tener, la experiencia de la resurrección. Quita el temor. Cierra tus ojos por un instante. ¿Qué te da miedo? ¿A
qué diagnóstico le tienes miedo? ¿Qué es lo que te preocupa? Abre tus ojos. Él ha resucitado. Escúchame bien, cuando tú lo has entendido, puedes pararte enfrente del temor y decirle: no más. Ha resucitado. No temas. Dile a la persona, y con mucho respeto, tócale el hombro o la espalda y dile: ha resucitado, no temas. Dile, usted no diga: papá, soy feo. Dios tiene el control de todo. La segunda experiencia de la resurrección restaura la esperanza en tu vida. Vuelve a levantar el ánimo en tu corazón. Mateo 28:5, por favor. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis el que fue crucificado. Lo contrario de esperanza es desaliento, desilusión, frustración, desánimo, tristeza. La crisis cotidiana, las situaciones diarias de la vida te llevan al grado de desilusionarte, de cansarte, de hacer que pierdas la esperanza. Escúchame bien, el pasar por una tribulación por mucho tiempo te lleva al grado de cuestionarte si Dios va a hacer algo. Y hay veces que hasta tú mismo sacudes la cabeza y no te ofendas, pero 27 años en la silla y si vas a sanar. ¿Cuánto tiempo has estado orando por tus hijos? ¿Cuánto tiempo has estado orando por ese milagro? ¿Cuánto tiempo has estado orando pidiendo que Él intervenga? Y damos palabras de ánimo así como: oh, anímese, tú tienes el control. No lo dudamos, pero como que hoy nos levantamos con la cobija caída y no sé si vaya a hacer algo. ¿Has perdido la esperanza de algo? Cuando se pierde la esperanza, mucha atención. Empiezas a regresar a tu estilo de vida pasado. Los discípulos, Jesús les dijo: ¿sabes qué? Te voy a hacer pescadores de hombres. Jesús les dijo: y el diablo no irá en contra de la iglesia. Jesús les dio un propósito. Dios les dio un sueño impactante. Pero al ver al maestro crucificado, al ver al maestro sepultado, y que era el tercer día y parecía que no sucedía nada, la Biblia nos dice en el libro de Juan que ellos regresaron a sus labores. No ves a un Pedro, no ves a un Juan buscando gente para predicarles. Ves a unos discípulos que habían perdido toda esperanza. Y nos habla de los discípulos de Emaús. Checa bien lo que dice Lucas 24, versículo 21. Te doy los versículos anteriores
Son dos discípulos que van a camino de Emaús y se les añade Jesús, haciendo como que él no sabe nada. Y uno de ellos le dice: pero nosotros esperábamos. Esta palabra es impactante. Tiempo pasado. Yo esperaba que tú me regalaras algo. Ya no hay esperanza. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Le ves alguna esperanza en este versículo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Has perdido la esperanza? Y si tu respuesta es no, a lo mejor no te has dado cuenta, pero ya te has acostumbrado a vivir con eso. Versículo 31, vete hasta el 31. Y aquí comienza lo impactante. Escúchame bien, del lugar a donde ellos iban, hacia Emaús, ellos caminaron 11 kilómetros. Quiero que tengas en mente este dato: 11 kilómetros. Entonces, te doy el contexto. Jesús les empieza a citar las escrituras y les empieza a decir: ¿sabes qué? Es que no dijo esto, Él dijo que tenía que pasar aquello y el otro. Y llegan a Emaús y Él hace como que avanza y los discípulos: quédate, ya es tarde. Se queda y es impactante. Les prepara de comer, parte el pan, y aquí es donde entra este versículo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de la vista. Versículo 32. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Versículo 32. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. De Jerusalén a Emaús, 11 kilómetros, 2 horas aproximadamente, si es que vas rápido. Ya era noche. La experiencia de la resurrección restaura tu esperanza y te da fuerza para seguir caminando. Dice la Biblia: y levantándose en la misma hora. Estaban cansados. No nos dicen que habían comido, pero el impacto de la resurrección les da la fuerza y se regresan otros 11 kilómetros. Tuvieron fuerza para seguir caminando. Déjame hacerte una pregunta: ¿cuántas veces has querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces has estado cansado? Hoy el Espíritu Santo te dice: necesitas experimentar la resurrección. Solo la resurrección te dará la fuerza para seguir caminando, para renovar esa esperanza. Tú no ibas a venir esta mañana, hija. Dios te trajo esta mañana. Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere restaurar tu esperanza. Primera cosa, la experiencia de la resurrección quita el temor. Segunda cosa, la experiencia de la resurrección restaura la esperanza, te da fuerza para seguir caminando. Solo la resurrección puede restaurar lo que está muerto en tu vida. ¿Qué está muerto en tu vida? Esta es la mañana para ser restaurados, para ser resucitados. Te tengo una noticia, iglesia:
Él vive, resucitó, la tumba está vacía, te arrebató de las garras del infierno. Tercera experiencia que necesitamos: solo la experiencia de la resurrección te puede restaurar del pecado, del estancamiento, del fracaso. Solo un encuentro con el resucitado va a restaurar tu vida del pecado, del fracaso, de la resurrección. Quiero que podamos leer estos versículos. Juan capítulo 21. Vete al versículo 4, hija, por favor. No, sí, regrésate al 3. Gracias. Es que es para que ejercites los dedos. Mucha atención en este versículo. Simón Pedro recuerda que los 11 estaban reunidos, encerrados por miedo. Pasando el tercer día, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Aguántame tantito. Cuando tú pierdes la esperanza, tú regresas a tu estilo de vida pasado. No puedes salir de ese estilo de vida pasado sin la experiencia de la resurrección. Pedro les dice a los discípulos: no podemos ir a predicar el evangelio. El que nos hablaba de milagros no está. El que abrió la boca a los mudos, el que levantó paralíticos, no está. Regresemos a hacer lo que hacíamos antes. Y les hace la invitación, y los demás dicen: vamos. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando tú regresas a tu estilo de vida pasado, pierdes la atmósfera de Jesús, dejas de reconocer quién es Jesús. Versículo siguiente. Y él les dijo, y esto es impactante, escucha cómo les habla: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Siguiente versículo. Escucha bien, el carpintero enseñándoles a los expertos a pescar. Y él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. El resucitado repite por segunda ocasión el milagro de la pesca con los mismos discípulos. Siguiente versículo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Siguiente versículo. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Siguiente versículo. Al descender a la tierra, escucha bien, todos tranquilos, disfruta este versículo. Hoy tenemos que verlo diferente. 1, 2, 3. No había de comer.
y él ya tenía el desayuno preparado. Un encuentro, una experiencia de la resurrección restaura tu vida del fracaso. No solamente vas a tener un encuentro de restauración, te va a preparar el desayuno. Y este es el primer paso para una restauración. Versículo 12, por favor. Todos, 1, 2, 3. Versículo 13. Escucha bien. Él preparando el desayuno para los hombres temerosos, miedosos, los que habían dudado de él. Entre ellos se encontraba uno que lo había negado. Toda restauración comienza con un trato de amor. ¿Cuántas veces le has fallado? ¿Cuántas veces has dudado de que no va a hacer lo que él prometió? ¿Cuántas veces has estado cansado y hasta has dicho, ¿para qué seguir? Ha preparado un desayuno esta mañana. Pero después del desayuno llama a aquel que lo negó. Y dice la Biblia que cuando está cerca del pretorio le empiezan a decir a Pedro: si tú eres uno de ellos, tú hablas como él. Dice la Biblia que empezó a blasfemar, empezó a decir groserías. Y cuando llama a Pedro le hace una pregunta bien sencilla: ¿me amas? Quiero que te imagines. Y le dice: Peter, I love you. No era hebreo. No sé hebreo. No. Ok, no, algo básico para que me entiendan. No veo a un Jesús diciéndole: Pedro, tú me negaste, tú dijiste que no me conocías, vete. Miedosos, pero ustedes no me negaron. Solo la resurrección te puede restaurar de ese fracaso. Cierra tus ojos, por favor. No he acabado. Cierra tus ojos. No ores. Escúchame, y mientras lo que me escuches, quiero que te imagines. Quiero que te imagines la escena. ¿Cuántas veces le has fallado? ¿Cuántas veces lo has dejado plantado en esa cita con él? ¿Cuántas veces has sido miedoso? ¿Cuántas veces no has creído en él? Y esta mañana se acerca y escucha cómo te dice: hijito, hijita, ¿tienes algo para comer? Solo está viendo a su amiga, a su amigo, a la persona que ama y fue a la cruz. Y está esperando solamente para decirte, darte indicaciones y solucionar el problema. Y después de dar el desayuno se acerca a Pedro y comienza una conversación. Y wow, creo que ocupa palabras muy especiales, palabras de amor, como si no hubiese pasado nada. Le dice: Pedro, voy a irme, necesito que hagas el propósito. No sé cómo está tu compromiso esta mañana. No sé cómo está tu amor, no sé cómo está tu fe, no sé cómo está tu esperanza, no sé si estás lleno de miedo, no sé si eres temeroso, no lo sé.
Pero escucha, Él resucitó y esta mañana está en este lugar y está teniendo un encuentro contigo y te dice: hijito, ¿me amas? Hay un propósito que tienes que hacer. Solo ve cómo extiende sus manos perforadas por los clavos y te rodea y te abraza y te acerca a su pecho y te dice: tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, yo te amo. Habrá alguien esta mañana que quiere encontrarse con el resucitado. Habrá alguien esta mañana que quiera experimentar la resurrección de Jesús. Abre tus ojos. No te está señalando por tu pecado. No te está diciendo miedoso, no te está diciendo incrédulo. Te está diciendo: hijito, todo va a estar bien. Cuarta y última experiencia. Te activa en la unción del Espíritu Santo para vivir en victoria. Jesús le dice a los discípulos: echen la red a la derecha y hallaréis. Y los discípulos echan la red y dice que sacan una pesca y la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La vida cristiana no es difícil. Es imposible vivirla sin el Espíritu Santo. Por eso hemos fracasado en muchas áreas. Hemos querido vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo que resucitó de los muertos a Jesús. Por eso ese carácter no está sujeto. Por eso ese hábito pecaminoso me sigue gobernando. Cuando yo tengo un encuentro con la resurrección de Jesús, soy activado con el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y entonces puedo enfrentar la tentación, puedo enfrentar al principado, a la potestad, no porque soy yo, no porque me creo mucho, sino porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús mora en mí. Y la Biblia dice que me vivificará en este cuerpo, no en la eternidad, es aquí. Necesitas al Espíritu Santo. No solamente para vivir lo sobrenatural, sino para ser victorioso. Ahora entendamos, para tener victorias necesitas entrar en una lucha. No se puede tener victorias sin luchas. ¿Te puedes imaginar a una persona todo el tiempo en la hamaca y que sea victorioso? Es ilógico. Una persona victoriosa es aquella que ha salido de la tribulación. La resurrección fue el sello de la victoria de Jesús sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio. Colosenses dice que en la cruz fue clavada el acta que nos era contraria. El acta que decía que tú eras un pecador y necesitabas morir. Y Colosenses dice: y despojándolos públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. El diablo no entendía esta palabra. El diablo creyó que con la cruz él había ganado. Pero la resurrección fue el sello de la promesa de victoria. Él resucitó, Él está vivo, la tumba está vacía, todo está pagado. ¿Qué necesitas
Puedes tomarlo esta mañana. Jesús no solamente resucitó para asegurar tu salvación. Jesús resucitó para darte victoria en todas las áreas de tu vida. Los resultados de la resurrección siguen vigentes en nuestros días. La pregunta es: ¿cómo has vivido la vida cristiana sin la resurrección de Jesús? ¿O celebramos la resurrección con un impacto sobrenatural en nuestras vidas? ¿O celebramos la resurrección como un suceso histórico y nada más? Tienes dos opciones. Cierra tus ojos, por favor. Una revelación sobrenatural de la resurrección te capacita para vivir sobre la crisis. Una revelación de la resurrección afirma tu fe en medio de la tribulación y te lleva a vivir lo sobrenatural. Él resucitó y el sello fue, y la resurrección fue el sello de sus promesas. Quiero que puedas mirar en la cruz al Cordero que no abrió su boca. Imagínate esta escena, velo en la cruz. Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y fue por amor. Sí, ya sé que lo sabes, pero hoy quiero que lo imagines. Velo en tu espíritu. Ve un amor sublime. Y fue por ti. Podía bajar, no quiso hacerlo. Lo que lo mantuvo en esa cruz fuiste tú. Fue por amor a ti. Deja que ese amor te rodee, te abrace. Deja que ese amor disipe todo miedo. Y ahora quiero pedirte que cambies de escenario y veas al león de la tribu de Judá. Velo erguido sobre la montaña. Ve cómo los rayos del sol alumbran su contorno. Y escucha su rugido como señal de victoria. Escucha cómo su rugido se escucha por todas las partes, como un estruendo de muchas aguas. Ve cómo los demonios, las potestades, el mismo diablo, al oír el rugido de la resurrección, huyen despavoridos por la victoria. Fue ganada por ti para que vivas sobre las circunstancias. Ha resucitado, familia Ebenecer. La tumba no lo pudo detener. La muerte no lo pudo destruir. Velo. Trae en sus manos las llaves de la muerte y dice: la vencí y te di autoridad. Ponte de pie, por favor. Resucitó y vive para siempre. ¿Qué necesitas esta mañana?
Esta mañana Jesús está aquí. Y un encuentro con la resurrección transforma lo que sea. Transforma hombres miedosos. 11 hombres bastaron para trastornar el mundo. La resurrección transforma vidas. La resurrección cambia corazones, restaura familias, restaura matrimonios, sana enfermos. Y en medio de la crisis es el estandarte para vivir en victoria. Cierra tus ojos. Dile al Espíritu Santo: revélame la resurrección esta mañana. Dile: déjame ver la resurrección. Algo está sucediendo en tu espíritu. Venció para ti. Venció esa enfermedad. Venció esa crisis. No tienes que temer. No va a regresar, hija. No va a regresar. Puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquila. Él resucitó. Ha vencido. Movió la piedra. Ha vencido. Ten un encuentro esta mañana. Deja que hable tu espíritu. Soy Kobababakani Kaiba. Soni Nikana Maikoiba y Basirikaba. Y antes de irse dijo: y yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. Todos. No te dejaré. No te abandonaré. Está junto a ti. Puedes levantar tus manos. Puedes adorar al que resucitó. Puedes adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Puedes adorar al que te arrebató de las manos del pecado. Te dio un nombre nuevo. Te dio propósito divino. Y no te dejará hasta que lo haya cumplido. Vamos, levanta tu voz. Adora al Cordero inmolado. Está sentado a la diestra del Padre. Está en su esplendor. Si necesitas que resucite lo muerto en tu vida, pídelo. Si hay algo muerto, pídelo. Es la mañana de la resurrección. Pide que resucite tu fe. Pide que resucite tu ánimo, tu esperanza. Si has fallado, es una mañana de restauración. No te está señalando. Es una mañana para restaurar. Ve al León de Judá rugiendo a tu favor. Rugiendo a tu favor. Si estás cansado, dile que renueve tus fuerzas. Vamos. Solo en la resurrección puedes ser restaurado. Vamos, levanten su voz, iglesia. No importa
No dejes que el diablo te condene por el pasado. Pide que intervenga sobre tu vida. Pide que intervenga. Es una mañana donde Dios quiere restaurar. Vamos. Habla con Él. Habla con Él. Dile cómo está tu corazón. Dile lo que hay en tu vida. Dile lo que estás pasando. Y que Él intervenga poderosamente. Ten ese encuentro como lo tuvo Pedro con Jesús. No te está sacando el pasado. No te está diciendo si fallaste. Hay una gracia esta mañana para cambiar, para sanar, para restaurar. Dile, te necesito en mi vida. Está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena? Deja que su amor te rodee y levante, restaure. No le creas al diablo lo que te está diciendo. No le creas que eres inmerecedor. Él es un mentiroso. El poder de la resurrección esta mañana dice: yo resucito todo lo muerto. El Rey de Reyes me adoptó. Eres su hijo. Eres su hijo. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.